Buenos días. A continuación vamos a hablar de los gases. Los gases, el estado gaseoso es un estado de agregación de la materia en el cual la sustancia no tiene ni un volumen ni forma definida, sino adopta el volumen y la forma que tiene el recipiente en el cual se deposita la materia en estado gaseoso. Esto es usual para moléculas de bajo peso molecular, en este caso que son y también diatómicas, que usualmente son las que encontramos en estado gaseoso bajo condiciones normales, es decir, aproximadamente a temperatura ambiente. Esto adicionalmente nos permite establecer que los gases, las moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí, es decir, que existen bajas fuerzas de atracción y gravitacional entre las partículas que componen la materia que está en el estado gaseoso. Dentro de las leyes que reglamentan los gases, uno de los estudios son la ley de Avogadro. Él básicamente lo que hizo fue estudiar la relación que existe entre la cantidad de moléculas que hay en un recipiente y su volumen cuando se mantiene constante, en este caso, la presión y la temperatura. Avogadro demostró que hay una relación directa entre la cantidad de moléculas que hay presentes en el recipiente y el volumen que ocupan cuando estas dos, la presión y la temperatura, están constantes. Y esta es tal como se ve en la gráfica en la parte inferior izquierda. Para el caso en la ley de Boyle o el estudio de Boyle, que se hace en este caso manteniendo constante la temperatura y las moles, es decir, la cantidad de moléculas que tenga el recipiente y la temperatura, y se estudia la variación de la presión y el volumen. Lo que se demostró es que en este caso es que a mayor presión, menor es el volumen, es decir, una relación alrededor de inversamente proporcional, pero no del tipo lineal, sino exponencial, tal como se ve en este caso en la gráfica de la parte inferior izquierda. En el caso de la ley de Charles, entonces aquí lo que estamos estudiando es qué pasa al variar el volumen y la temperatura manteniendo constante la presión y la cantidad, es decir, el número de moles, N. Para este caso, lo que se demuestra es que a mayor temperatura, mayor es el volumen ocupado, en este caso, en el recipiente. Tal como se ve, es decir, que la relación es directamente proporcional, tal como se ve en la parte inferior izquierda. Para el caso de la ley de Gay-Lussac, en este caso lo que demuestra es el estudio entre la presión y la temperatura manteniendo constante el volumen y el número de moléculas o las moléculas presentes en el recipiente. Lo que se ve es que al aumentar la temperatura, los golpes de las moléculas sobre la superficie se hacen más frecuentes, y lo que hace es decir que se aumente la presión. Es decir, que esa relación es directamente proporcional, tal como se ve en la gráfica en la parte inferior izquierda. Las propiedades de los gases se pueden agrupar dentro de una ley que se llama ley de los gases ideales. Los gases ideales se diseñan basado en que las moléculas se mueven de forma lineal y desordenada, que la velocidad de las moléculas tiene una cierta proporcionalidad con su temperatura absoluta, que las moléculas ejercen una presión sostenida sobre las paredes del recipiente, es decir, que la presión que se establece es los choques efectivos de las moléculas contra el recipiente donde se encuentren, que las moléculas cuando chocan entre sí, porque al moverse las moléculas en el recipiente chocan entre sí, esos movimientos son elásticos, es decir, que no se transfieren energía, no pierden energía por los choques efectivos entre ellas, y que la atracción y la repulsión entre las moléculas cuando se encuentran o entre ellas es prácticamente despreciable. Dentro de estos parámetros existe una cierta familia de gases que se acercan entre sí a ese gas ideal. Una relación creada es el factor Z, que es dividir la presión por el volumen dividido en R, que es una constante, y T. Y eso, cuando ese factor sea a 1, es cuando es un gas ideal totalmente, es decir, que se comporta exactamente como un gas ideal. Como podemos ver en la gráfica de la parte izquierda, el gas que tiene mejor comportamiento ideal es, en este caso, el nitrógeno. Otro de los que más se acerca es el hidrógeno y el oxígeno. Y otras ya se van a empezar a alejar cada vez más de ese estado ideal, que está medido a 0 grados Celsius. En este caso, en la parte izquierda vemos que también esa linealidad depende de la temperatura, es decir que es clave
versus a dónde estamos estudiando el gas para saber cuánto se aleja o no se aleja de ese estado ideal. Si continuando el estudio de los gases ideales, pues se puede establecer como una ecuación general que la presión por el volumen es igual a N, que es el número de moles, R, que es una constante, y T, que es la temperatura. El valor de R, esa constante, es 0,082. Si la presión está en atmósferas, el volumen está estrictamente en litros, la cantidad de materia que tenga el recipiente está en moles y la temperatura en Kelvin. Bajo estas unidades es requisito para poder que esté cada una de estas incógnitas bajo estas unidades para que R valga 0,082. Esta ley de los gases ideales se desarrolla basado en los estudios de Boyle, Charles, Avogadro y Gay-Lussac. Es decir, es una ley combinada de todos estos factores. A partir de esta ecuación de los gases ideales podemos derivar otras subecuaciones. Por ejemplo, si estamos evaluando el mismo gas, es decir, que dejamos constante la composición, podemos igualar que y cambiamos una condición, por ejemplo, la presión o la temperatura, podemos igualar que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2, es decir, bajo la segunda condición, es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura de 1. Eso se deduce en este caso de la ecuación de los gases, si la composición es constante. Ahora, también podemos establecer, determinar la densidad del gas. ¿Cómo? Pues si sabemos que N es igual a la masa de la sustancia o del gas que estamos evaluando sobre el peso molecular, entonces podemos reemplazar N en la ecuación de PV igual a NRT, y entonces nos queda PV igual a la masa dividido en el peso molecular por R por T. Después, ¿qué hacemos? Entonces vamos a pasamos a dividir el volumen, entonces tenemos presión por peso molecular es igual a la masa dividido en el volumen por R por T. Y masa sobre volumen es densidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda presión por el peso molecular o la masa molecular o la masa atómica igual a densidad por R por T. Bajo estos conceptos, entonces, se les invita a realizar a ustedes estos ejercicios. Básicamente, lo que los va a hacer expertos en este tema es hacer ejercicios y practicar los conceptos que se invitan a hacer y a desafiar su mente tal como lo han hecho durante todo este curso. Buen resto de día y hasta luego.